calor. Bueno, yo que estoy menopáusica siento más calor todavía. Bueno, esos calores, sube el calor. ¿Te agarró un hot flush? Ya a esta altura de la vida, no, pero un poquito de shower. Pero calor, mucho calor. Yo imagino que estás en tu casa con mucho calor o laburando. Y Mechi tiene información que tiene que ver con las prepagas y con los trapitos. ¿O no, Mechi? Sí, claro, seguramente es uno de los temas que vos te preocupa mes a mes, donde los aumentos siguen y siguen llegando y no tiene solución y no tiene techo tampoco, porque después de la autorización del gobierno de poner un precio libre, lo que nos encontramos es que siempre quedaron por encima esos aumentos hasta con los números de la inflación. Entonces, finalmente, lo que se está haciendo hoy, mañana, es tener una serie de reuniones con prepagas. Ya se juntó el gobierno nacional con OMINT, con OSDE, y se va a reunir con el resto de las empresas como para poder llegar a un acuerdo que regularice, no, porque es una palabra que no le gusta a Javier Milei, el presidente, pero que de alguna manera ponga límites. ¿Por qué? Por esta situación. Porque por un lado dijeron, bueno, a nosotros nos dieron vía libre y nosotros entendemos que necesitamos esos aumentos para poder mantener el servicio que le venimos brindando a la gente que nos contrata. Pero también es cierto que hace muy poquito, estamos hablando de menos de un mes, se tomó la decisión de quitar del medio a esta tercera pata que nosotros teníamos y aquellos que tienen un trabajo en blanco con recibo de sueldo, que reciben descuentos, que era poder contratar una prepaga a través de un aporte que se hacía a la obra social. Entonces, al quitar esa tercera parte de la negociación, entiende el gobierno nacional, lo que entendemos todos en casa, porque tiene bastante lógica, que ese porcentaje de ganancia que se quedaban los intermediarios, ahora puede compensar ese aumento de cuota que llega finalmente mes tras mes. Por eso, en la negociación lo que se está planteando es esto. Nosotros sacamos una parte. Ese porcentaje que le iba a las obras sociales ahora viene directo a la prepaga. No aumentes la prepaga todos los meses como venís haciendo. Recordemos que el último incremento fue alrededor de un 3,4 a un 4,5% dependiendo la contratación que vos tengas. Lo cierto es que por ahora solo hubo 2 reuniones. Se van a seguir juntando con el resto de las prepagas para ver si se puede llegar a un acuerdo, si poner un techo en todo caso o que por lo menos se aumente de la mano del número también que de INDEC, o sea, de la inflación, como para que todos podamos tener un mayor control en ese gasto que la verdad mucha gente dejó de tener porque un 20% de clientes o socios que tenían prepagas, digo bien, dejaron de tenerlo por una cuestión económica. Básicamente no lo podían seguir pagando y pasaron directamente al sistema público o decidieron quedarse en esa primera instancia con la obra social a la que le hacían el aporte para tener, aunque sea, un sistema básico de atención. Recordá también que si vos no querés que esos aportes vayan directo a una prepaga y querés seguir sosteniendo tu sistema de obra social, tenés 90 días para poder hacer ese trámite a través de la página de la superintendencia. Entonces allí no se va a derivar ningún tipo de aporte y va a quedar todo en esa obra social que seguramente es sindical, todo lo que vos aportes a través de tu descuento. Así que veremos en las próximas horas, te diría más que nada en los próximos días, cómo quedan estas decisiones y cuál es el anuncio finalmente. Como con respecto a lo que estás pagando ahora en febrero, no hay vuelta atrás, llega ese aumento porque seguramente ya te empezó a llegar la factura. Veremos en marzo qué novedad vamos a tener con respecto a esto. Y hablando de novedades, vamos a dar vuelta a la página, dejamos un poquito salud de lado y hablamos de seguridad, sobre todo el sistema que se está llevando adelante con respecto a los cuidacoches, los trapitos que funcionan no solamente en ciertos puntos de la ciudad de Buenos Aires, sino sobre todo cuando hay eventos. Y de esto habló también el ministro de Seguridad de aquí de la ciudad, porque hay realmente un punto de conflicto muy preocupante. Esas imágenes que estamos viendo son de los últimos días, donde un médico que quiso estacionar en la zona de Flores fue atracado por 3 hombres cuidacoches que vinieron a exigirle un dinero que él se negó a pagar. En medio de esto la amenaza de que le iban a romper el auto, finalmente terminan agarrándose a las piñas. El médico termina herido, tenía cortes en sus brazos, tenía también golpes en el rostro. Fíjate cómo le dejaron la ropa. Él salió a hablar, hizo la denuncia correspondiente. Y lo cierto es que el espacio público es de todos, la calle es de todos. Y donde está permitido estacionar,
porque por supuesto existe una norma de tránsito, todos tenemos que poder estacionar sin pagarle nada a nadie. Y acá lo que se viene marcando es esta insistencia donde ya ni siquiera esa colaboración, sino que te ponen un precio fijo. Esto se toma para la justicia como una extorsión, además de la amenaza que después está latente de que le pase algo a tu vehículo si no dejas el dinero. Entonces deja de ser para Wolf, que es a quien vemos en imagen, el ministro de Seguridad porteño, un tema contravencional. ¿Por qué? Porque hasta el momento, como es una contravención, vamos a poner como ejemplo un partido de fútbol, un recital donde se hacen operativos muy tempranos porque comienzan mucho antes que cualquiera de estos eventos para ver qué está pasando en la zona. Y en un radio de 30 manzanas, sí, 30 manzanas que es un montón, pero se ocupa de esa zona, empiezan a detectar estas personas, las demoran, se las retiene como en un corral, porque ni siquiera se la lleva a una comisaría. Esa demora implica que termine el evento y una vez que termina el evento, finalmente los dejan volver a casa, para que no vuelvan al punto de partida como para poder ir a pedir dinero a los que asisten a esos estadios, esos recitales para un fútbol o lo que sea. Bueno, finalmente lo que se llevan es un acta que dice que estuvieron en contravención, que esto altera el orden de la vía pública y puede llegar a una multa que muy pocas veces llega de 30.000 pesos y 2 días de trabajo comunitario. ¿Qué queda, la verdad, de toda la cantidad de contravenciones que se hacen y estas actas que se labran? Casi de nada, llega un 2% finalmente a concretar esa multa. ¿Qué dice el sistema de seguridad porteño? Que no es una contravención, porque hay amenaza y porque hay hostigamiento. Y en este caso incluso llegan también a los golpes con violencia. Entonces tiene que ser un delito. Y están pidiendo reuniones con la justicia y el cambio también en la ley para que esto siga teniendo un control y una condena, sobre todo a aquellos que actúan con violencia, pero que sea un delito para que no quede en una demora, sino una detención y se incluya también el trabajo en comisarías. Veremos cómo avanza. Por el momento, la verdad es que es un trabajo que la policía de la ciudad está haciendo días puntuales, zonas puntuales. Se quiere trabajar un poco más fuerte, sobre todo con lo que se vivió en el verano en la zona de la costa argentina, donde se vivieron hechos de violencias extremas y ahora también vemos réplica aquí en la zona de la ciudad de Buenos Aires y seguramente donde vos vivís también lo ves porque es un drama que atraviesa el país en todas las provincias, donde por ejemplo en Córdoba ya también se está tratando de que sea una denuncia con un fin legal y que tenga una sentencia y no solamente una contravención. Ahí estamos, Mechita, gracias. ¿Sabes qué estás haciendo? Además de prestarte mucha atención.